En el 94 se establece la quinta reforma laboral, que se facilita el despido, que aparecen las modalidades de despido objetivo por causas económicas, tecnológicas, y eso quiere decir que son 20 días, en vez de 45 días por año, que son 20 días. Y muchas veces se utiliza el tema de las causas objetivas por causas económicas de forma fraudulenta y de forma generalizada. Eso fue en el 94. El 94 fue una de las más importantes. Se legalizan las empresas de trabajo temporal. Y las empresas de trabajo temporal lo que hacen es degradar las condiciones de trabajo y aumentar la explotación a niveles extremos. Al punto que muchas empresas se sustituyen la mano de obra fija, habitual, por este tipo de contratos basura suministrados por las empresas de trabajo temporal. Los contratos formativos se amplían de 20 a 25 años para la posibilidad de aplicar ese contrato basura a un mayor número de trabajadores. Se reduce el salario, por ejemplo, de estos tipos de contratos por debajo del salario mínimo, también. Y bueno, entre otras cosas, luego el contrato a tiempo parcial se modifica y se puede aplicar simplemente con que la jornada sea inferior, sin establecer cuantías, inferior a la jornada habitual, etc. Y esta es una de las reformas laborales más negativas, junto con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores. La sexta vino en el 97, esa fue pactada con el Partido Popular. En todas estas reformas se establecen bonificaciones a ese tipo de contratos, bonificaciones a los empresarios. Evidentemente eso se ha demostrado de que no ha generado empleo nuevo, sino simplemente ha sido una cantidad de dinero que ha ido a parar, digamos, a los bolsillos de los empresarios, sencillamente. Esa es la realidad. En todo ese tipo de contratos nuevos que se establecían una serie de bonificaciones a la seguridad social. Aquí se rebaja la indemnización en esta reforma, y esta fue bastante por los sindicatos, por los llamados sindicatos. Se rebaja la indemnización por despido improcedente de 45 días a 33 días, y se establece un tipo de contrato fijo que reduce, si abarata el despido, de 45 días a 33 días, a 33 días por año, con un máximo de 24 mensualidades, cuando antes eran 42. Bueno, este tipo de contrato, aparentemente excepcional para sectores que estaban en desempleo y demás, es el que se aplica y empieza a sustituir al contrato fijo habitual. Se empieza a utilizar este contrato, se empieza a hacer este tipo de contrato con un despido mucho más bajo. En el 2001 hay una nueva reforma laboral. Se suprime, por ejemplo, tope máximo de edad los contratos de formación para una serie de colectivos, que puede aplicar a cualquier edad, caneros, inmigrantes, minusválidos, trabajadores por la taller, etc. Se establece una indemnización de 8 días por año, contratos temporales, etc. En el 2002 se da otra reforma laboral, que es lo que se conoce como decretazo, que establece también la administración pública una congelación salarial, se reforma también el subsidio agrario, etc. Se abarata, se modifica la pertenencia por desempleo y se abarata el despido, etc. En esta reforma, cuando se establece la posibilidad de eliminar los salarios de tramitación que cobra el trabajador mientras se resuelve, digamos, el conflicto por despido, siempre y cuando que el empresario pues, pusiera la indemnización en caso de despido improcedente, más de 48 horas, etc. Este es otro reto de eso, la eliminación en determinados casos de los salarios de tramitación, el famoso decretazo. Y en el 2006 existe otra reforma laboral. Se establece ya el que hablamos antes como contrato que va sustituyendo al fijo, el famoso contrato aquel de fomento para la contratación indefinida, que hablábamos de 33 días de indemnización, etc. Y que va sustituyendo a la el desempleo pasa de un 6% a un 5%. Y del FOGASA, que es el Fondo de Garantía Salarial, es en caso de que, por ejemplo, un empresario, no, por cualquier circunstancia, no sea insolvente
no satisfaga, digamos, la indemnización por despido, se hace cargo de este fondo de garantía salarial. Bueno, pues se establece a la mitad, es decir, del 0,40% al 0,20%, a la mitad, por lo que se reducen los fondos considerablemente, etc. Bueno, en general. Bueno, pues esta es la historia de las reformas laborales, de las llamadas reformas laborales. 9 reformas, 10 por las que están en puerta, que han supuesto una serie de reducciones y de eliminación de derechos para los trabajadores. Esas son las reformas laborales, lo que ellos llaman reformas laborales. Y lo grave de esto es que cada vez la contestación de los trabajadores ha sido menor. Cada vez la contestación de los trabajadores ha sido menor. De tal manera que cada vez les resulta más fácil adoptar medidas que perjudiquen a los trabajadores. Y en eso tienen una responsabilidad vital los llamados sindicatos mayoritarios, sindicatos, instituciones del aparato. Ellos han sido clave para conseguir esta situación. Desde las primeras reformas laborales, donde pasaban la cara de alguna manera, convocaron alguna huelga general de 24 horas. No estamos hablando de huelgas como las que están haciendo en Grecia, donde te paralizan la economía, porque esa es la clave de la huelga. La huelga es paralizar la producción y presionar de esa manera. Huelgas de 24 horas que al final, en algunos casos al menos, resultaban pero eso es parecido, ya es que no es. Es decir, ya veis la situación que tenemos ahora mismo en España, con una tasa de desempleo que dobla al resto de la Unión Europea, un 20% aproximadamente de desempleo, más de 4 millones de desempleados. Y te están diciendo de una forma clara lo que pretende, las nuevas medidas que pretende, sobre todo en el tema de pensiones, para hablar, que no lo pondrá con detalle el compañero. Y ya veis la respuesta. No hay ninguna. Prácticamente, no hay ninguna. Y no hay ninguna porque lo que falta es ese instrumento que organice a los trabajadores y que los eduque y que los informe. Porque lo que hay es todo lo contrario. Una serie de organizaciones que se autodenominan sindicatos y que están sirviendo al enemigo, sirviendo al gobierno y sirviendo a la patronal. Esa es la realidad que tenemos. Y lo grave no es que esta reforma laboral y de las pensiones y esta serie de medidas negativas para los trabajadores vayan adelante, sino que posiblemente venga otra dentro de la Constitución. Hasta que se termine con todos los derechos que tanto trabajo le ha costado conseguir a los trabajadores. Y eso es lo que nosotros planteamos. Por eso estamos peleando por conseguir eso. Que ahora es coordinadora sindical de clase, pero nosotros tenemos la voluntad de algún día constituir una confederación sindical a nivel del Estado español de clase y que sea un instrumento válido para los trabajadores. Y bueno, ya no me entiendo más, aquí el compañero Paco Moro, que es de la coordinadora de trabajo de Andalucía, pues pondrá el tema relacionado con la reforma que se pretende del sistema público de pensiones y, bueno, y alguna cosa que se vaya a pasar a mí también o que crea conveniente, vamos.